Rosario guarda secretos en cada rincón, pero pocos lugares encierran tanto misterio y patrimonio histórico como sus antiguas mansiones. Mi nombre es Matías Farman y te cuento historias entre paredes, para adentrarnos en esos edificios emblemáticos que han sido testigos del paso del tiempo. A través de sus muros exploramos historias que nos llevarán a otra época, con personajes inolvidables, tragedias y leyendas que moldearon la identidad de la ciudad. En el episodio de hoy te presentamos la mansión del Opus Dei. Quien transite por las calles 9 de Julio y Ayacucho, en el barrio Martín del macrocentro rosarino y a pocas cuadras del Parque Urquiza, el Planetario y el Anfiteatro, se encontrará con una antigua casona con el cartel de En Venta. Esta propiedad es de esos inmuebles que no pasan desapercibidos, ya sea por su conservación arquitectónica después de tantos años, como también por las historias que se tejen en su entorno. Lo cierto es que esta casona es patrimonio histórico de la ciudad y se encuentra protegida por la ordenanza número 8245, que define y cataloga a los distintos inmuebles que el municipio entiende que existe un valor histórico que debe ser preservado. En este sentido, se establecen ciertas limitaciones para realizar ampliaciones, demoliciones, reestructuraciones, acondicionamientos y cualquier acto que modifique la estructura o fachada original. Silvina Costa, consultora inmobiliaria, declaró que cuando los convocaron para la venta de esa propiedad fue una sorpresa muy grande y gratificante. El video promocional publicado en las redes sociales permite realizar un rápido recorrido por el interior de esta casa y rápidamente se hizo viral. ¿Te preguntaste cómo es esta icónica casa de Barrio Martín por dentro? Seguro que sí, vamos. Ubicada en la esquina de 9 de Julio y Ayacucho, esta magnífica casa construida en el año 1930 es un testimonio viviente de la historia arquitectónica de Rosario. Levantada por una familia alemana, la propiedad se distingue por su fiel conservación de los materiales y estilos propios de la época. El interior de esta casa se caracteriza por un estilo clásico y elegante, resaltando el uso de materiales nobles y acabados de alta calidad que se han conservado en perfecto estado hasta la actualidad. En el subsuelo nos encontramos con una increíble capilla que tiene un estilo sobrio y elegante, con un techo abovedado y columnas de mármol. Cada rincón de esta propiedad tiene una distribución espacial que respeta la funcionabilidad y la estética de la época. Con más de 14 habitaciones, con baños privados, esta propiedad se extiende sobre un amplio terreno de 37 por 21 metros. Un ejemplo sobresaliente de la arquitectura pintoresca única en la ciudad, esperando ser descubierto por alguien que aprecie su valor para cualquier tipo de proyecto institucional de importancia. Si te gustó esta propiedad, contactate con nosotros y coordinamos una visita. Para quienes están en el tema, llamó la atención el tono de la pieza audiovisual, que hace hincapié en lo pintoresco del edificio, sin mencionar en ningún momento para qué era utilizado y qué tipo de actividades se llevaban adelante ahí, incluso cuando muestra la particular capilla que hay en el subsuelo. Según trascendió, en el lugar funcionaba la residencia universitaria estudiantil llamada El Litoral. En su página web oficial indica que la residencia universitaria Litoral es una residencia para varones que proporciona alojamiento para estudiantes y promueve su formación humana, espiritual, social y cultural. La historia de esta residencia se remonta al año 1950 y ya tuvo varias sedes en nuestra ciudad. En general, son aceptados en estas residencias mayormente varones, de familias católicas y con poder adquisitivo suficiente como para poder costear los gastos de vivir ahí. Suelen estudiar carreras tradicionales en universidades de renombre. Desde los 18 comienzan a vivir en este contexto y ya establecen un nexo con el Opus Dei. Una vez que se reciben y se convierten, por ejemplo, en funcionarios públicos, jueces, académicos destacados, entre otras profesiones, van ocupando lugares de poder. Fue justamente en 1950 cuando Antonio Cayano habilitó en la ciudad la primera residencia de esta institución católica ultraconservadora, que quedó en la mira en el 2021, luego que 43 mujeres que trabajaron allí limpiando como numerarias auxiliares denunciaron públicamente falta de aportes, salarios y privación de la libertad. Sonaba el timbrazo, entonces vos tenías que tirarte de la cama, ponerte de rodilla, besar el piso y decir, te serviré. El primer día que uno llega, le enchufan un uniforme y tenés que trabajar. Te enseñan a trabajar y a trabajar. No parábamos hasta las 10, 10 y media de la noche. Una rigurosidad como muy marcada, era muy exigente, no descansábamos. Trabajábamos como 14 horas, encima el silicio puesto 2 horas, que era horrible. El silicio es como un alambre con púa
Y esa parte de púa vos tenés que ponerte en la pierna. Me lastimó muchísimo la pierna, así que sigo con la pierna muy lastimada del silicio, que me quedó todo marcado. Después está la disciplina, que era como una soga de hilo con varias puntas que enceraban, parece, y quedaba dura. Y con eso vos tenías que lastimarte la espalda pegándote y tenías que rezar o un Padre Nuestro, o un credo, o una Ave María. A los 13 años me hablaron de ir a un internado donde íbamos a aprender un montón de cosas, que íbamos a estudiar. Apenas cumplí los 18, me vine a vivir a Buenos Aires, donde estuve perteneciendo al Opus Dei durante 20 años. Ese dinero que me habían dado yo lo entregaba todos los meses. No me dieron nada, o sea, me fui con una mano adelante y con otra atrás, o sea, trabajé 7 años para nada. El abogado que las representó en aquel momento, Sebastián Sal, aseguró que por 20 años no recibieron ningún aporte. 7 de las denunciantes sirvieron a Dios, ya que realizaron su labor gratuitamente en Rosario. Costa, de la inmobiliaria, fue consultada sobre el tema y aclaró que desde la empresa solo se encargan de mostrar y vender la propiedad. Esta es una residencia de estudiantes y numerarios jóvenes en Rosario, llamada El Litoral. De acá se escapó al menos una de las mujeres que denuncia reducción a la servidumbre. Escribió en su cuenta de X, mientras compartía el video de la inmobiliaria, la periodista y escritora Paula Vistagnino, quien investigó el tema durante años y es autora del libro Te serviré. En esas páginas, la autora cuenta la historia de las personas que fueron reclutadas por un grupo organizado con la promesa de ser santas en la vida ordinaria y terminaron despojadas de sus bienes, de su libertad y hasta de su voluntad. Para saber qué es, cómo opera y la actualidad del Opus Dei, nos comunicamos con Paula y nos dijo esto. El Opus Dei implica una membresía, una pertenencia, una cantidad de compromiso que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo religioso, que tiene que ver con formarte dentro de lo que ellos llaman medios de formación, tener una dirección espiritual de un cura de ellos, no es que después vas a cualquier iglesia y te querés confesar y te confesas en cualquier lado. Digo, tiene que ver con es muy distinto a ser, entre comillas, cristiano corriente. La propuesta del Opus Dei a miembros y la propuesta que en las décadas, en la mitad del siglo pasado generó muchas adhesiones y llegó como algo, te diría, entre comillas, revolucionario. Esta cuestión de hacer un llamado a toda la sociedad, a todas las personas, a decirles, ustedes también pueden ser santos. No hace falta que sean una persona, un religioso, sino que pueden ejercer la santidad desde sus trabajos, desde sus profesiones, poner a Cristo en el medio de la vida ordinaria, de santificarse a través del trabajo. Pues si hurgás un poco, más o menos se van a poder dedicar, sobre todo los hombres, a sus profesiones elegidas y en las que se destacan, está escrito en los estatutos, tienen que ejercer cargos públicos y las mujeres estar más asignadas a las tareas que al Opus Dei le conviene y no tienen como ese mandato, digamos. En ese sentido es una estructura de laicos. Podemos ver un clasismo. Opus Dei ha buscado históricamente a mujeres pobres a las que se les ofrecía esta misma santidad como laicas y esta santificación a través del trabajo, pero solamente ejerciendo un trabajo que era el del servicio doméstico. Lo que hay que decir es que ellas las llevaban a una escuela para que las formaran y después cuando estaban ahí adentro, lejos de su familia, siendo muy chiquitas, ahí no es que las convocaban y decían, vos querés ser tal cosa, le decían, Dios ve en vos la vocación de ser numeraria auxiliar. Yo lo que más encontré fueron mujeres que me dicen, yo no veía esa vocación, pero ¿qué iba a decir? Si me estaban diciendo que Dios la veía, y yo que era una persona creyente, y estaba ahí, y había otras que también, y de alguna manera te hacían sentir elegida. Era el speech para todos los miembros del Opus Dei, ¿no? Yo veo tu santidad, veo tu vocación de santo, vos podés hacer esto, pero por supuesto que en el caso de las numerarias auxiliares, mediaba un engaño particular. Todas las personas entran al Opus Dei como numerarios, voy a hablar de varones porque solo los varones pueden acceder a esta cúpula religiosa, entran con 14 años y medio, que es la edad perfecta para ingresar al Opus Dei. Esa es la edad, esta búsqueda de adolescentes y demás, porque de alguna manera vos tenés una formación completa de esa persona, ¿no? Son Opus Dei puro. Hay muchísimos relatos de personas de clases medias y altas, que ya venían de una buena familia, de una familia adinerada, de un buen colegio, que ya se veía que iban a tener un desarrollo profesional, y eso nos empezaba a detectar. Lo que ellos hacen es que después que vos sos numerario, es decir, que ingresás como laico con 14 años y medio, en un determinado momento te ven como pasta para ser sacerdote, o te necesitan como sacerdote por alguna razón, y ahí te forman ellos como sacerdote. Tampoco te podés negar a ser sacerdote. Si vos sos un numerario que vive ya con compromiso de castidad, pobreza y obediencia, sí, y ahí, bueno, tenés que hacer el camino de sacerdote, y ahí tu posibilidad de hacer una carrera profesional, digamos, pública, desaparece. No, en síntesis, el Opus Dei tiene cada vez menos miembros de estos que decimos, empiezan a vaciarse de estos miembros que no, es difícil, ¿no? En 2024, bueno, les resulta cada vez más difícil tener de estos miembros. Sin embargo, la red, el tejido de poder que el Opus Dei tiene y sostiene, porque tiene acceso a través de otros miembros que no son castos, digamos, y haber penetrado en las estructuras de poder. O sea, el Opus Dei lleva en la Argentina 70 años, tiene una
una penetración en la estructura del Estado argentino, grande, que permanece, que se reproduce, que se multiplica. Tienen una universidad muy prestigiosa, tienen colegios en 7 ciudades del país, 21 colegios. Tienen una estructura y su universidad es un semillero de contactos, que por ahí después no son miembros religiosos como yo te estoy contando. Sin embargo, y siempre pongo el ejemplo de Pérez Compán, que se supone que nunca se hizo del Opus Dei realmente, pero sin embargo era parte de la estructura de poder del Opus Dei, es quien puso todo el dinero para hacer la Universidad Austral, es quien hasta su fundación sigue pagando hasta el día de hoy salarios de la Universidad Austral. Tenemos un candidato juez de la Corte Suprema que es miembro de la Universidad Austral, tenemos una ministra de Capital Humano que estudia en la Universidad Austral. El Opus Dei tiene poder, el Opus Dei influye, tiene sus lugares de poder en la justicia argentina, por supuesto, y tiene su influencia en la política. Y el Papa sí les está poniendo un límite. Al Papa Francisco sabemos que no le cae bien el Opus Dei, él no lo puede decir. A partir de la denuncia de las 43 de Argentina, ha tomado medidas para acercarle un poco el poder al Opus Dei, cambiar sus estatutos y todo eso, así que en este momento están como en un tire y afloje tenso, diría yo. Este es el caso de una propiedad que perteneció al Opus Dei, una institución religiosa que ha sido objeto de numerosas investigaciones y controversias a nivel mundial. Esta casona, con sus 14 habitaciones con baños privados y capilla en el subsuelo, era un centro de operaciones de la institución, donde se llevaban a cabo actividades religiosas y formativas para sus miembros. La historia de la casona del barrio Martín es un capítulo más en la larga historia del Opus Dei en Argentina, una historia marcada por el secretismo, la opulencia y las denuncias de abusos. En el próximo capítulo visitaremos Villa Hortensia, una mansión que nació como una residencia familiar y que hoy aloja historias, mitos y relatos de hechos paranormales. No te olvides de suscribirte para escuchar los capítulos apenas salen. Conducción y producción general, Matías Farman, con la participación especial de Paula Vistagnino. Locución, María Noeles Ariglia. Los archivos que se usaron en la realización de este podcast son de público conocimiento y están bajados de internet.